tan cercanos, pero y en base a una delimitación provisional que generó su empresa pública Etapa. Y aquí es muy importante señalar dos cosas. Uno, que Etapa, si bien es cierto, es una empresa que tiene una delegación en la gestión y administración de recursos hídricos, la autoridad competente para delimitar áreas de protección es primero la Secretaría Nacional del Agua, que ahora ya es parte del Ministerio del Ambiente y que está regulada como dentro del Viceministerio del Agua. Entonces, la autoridad del agua, pues entonces es la competente. Entonces, imagínense cómo se llega a un nivel de pronunciamiento ante una ciudadanía que tiene que revisar y que probablemente no lo va a revisar, un instrumento técnico de delimitación que además es el provisional, que no lo ha hecho la autoridad. Entonces, en una entrevista que recientemente tuve, yo cuestionaba y decía, bueno, ¿y qué va a pasar entonces cuando la Autoridad Nacional del Agua, pues entonces revise y considere que esa delimitación es menor, por ejemplo? ¿Qué va a pasar? O simplemente que no aplica esa delimitación, ¿no? Por varias consideraciones técnicas, porque este es un tema eminentemente técnico y como vemos se lo ha llevado a lo político y además en un marco de las emociones, porque obviamente preguntan si quieren que sean o no afectados, que se prohíba para que no se afecten sus ríos. Entonces, si yo fuera cuencana y veo el río Yanuncay que pasa por al lado de mi casa y por al lado del patio donde juegan mis hijos, el concepto de contaminación, que además es muy particular de cada persona, y si desconocen realmente todos estos impactos a los que les enseñan con fotos y no se informan, pues entonces juegan con esa emoción cuando en realidad lo que están hablando es de restricción de zonas mucho más amplias como las zonas de recarga hídrica. Y esto es eminentemente técnico. Ustedes que son ingenieros tanto ambientales como civiles, tenemos a Marco Castro, que es el ingeniero hidráulico, pues entonces conoce que todos estos temas, por ejemplo, de vulnerabilidad de las áreas de carga y recarga, tienen que ser medidas, tienen que ser justificadas, inclusive científicamente, para que procedan ciertas delimitaciones y ciertas restricciones. Entonces, en este sentido, como ven, lastimosamente, ahora estamos a puertas de una consulta y que probablemente es un ganar del no, de 9-1, y definitivamente lo que va a generar un tema político es limitar amplias oportunidades y posibilidades de tener mejores condiciones de vida a su comunidad y a su sociedad, en este caso cuencana, ¿no? Bajo criterios llevados a la emoción. Después tenemos entonces la carencia de liderazgo estatal para el diálogo. Y aquí es muy importante decir que es lo que he podido ver de mi experiencia realmente aquí. Y no solo aquí, sino en otros países, porque esto también ha pasado en otros países. Esto es parte de lo que es el desarrollo y el crecimiento de la minería. Pero entonces, aquí lo que necesitamos es un líder. Un líder. ¿Cuál es el líder? ¿Cuál es el dueño de los recursos de los sectores estratégicos? Pues el Estado. Un ejecutivo que tenga la capacidad y la frontalidad de defender entonces esa capacidad, esa atribución que le da la Constitución de gestionar y administrar, ¿no? Y que si está generando esto, inversión y todo lo que implica la inversión, todo lo que es el empleo, el encadenamiento productivo, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y la redistribución de los beneficios de la minería, pues entonces no lo ha hecho. Y si tenemos un tema de conflictividad, pues entonces liderar un proceso de diálogo que nos permita llegar a consensos, que nos lleve a la participación, pero sobre una base de liderazgo, sobre una base de transparentar las cosas, sobre una base de entender realmente cuáles son esos impactos desde un criterio informado. Eso es muy importante, pero lastimosamente no lo hemos tenido. Después tenemos lo que corresponde a la minería ilegal. Todos conocemos el caso Buenos Aires. Esto es un tema que también
en todo el mundo donde se desarrolla minería pasa. Todos hablamos y conocemos que Perú, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores y tiene una alta inversión en el desarrollo de proyectos mineros. Sin embargo, Perú tiene también una área que se llama Madre de Dios, donde tenemos minería ilegal, pero donde está todo lo malo que trae la minería ilegal. Es bastante interesante. Yo fui invitada por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos a un taller donde nos capacitaron justamente en este sentido de lo que es la minería ilegal y todos sus impactos en lo que es pequeña minería y minería artesanal por el uso del mercurio, por el uso del cianuro y por todos esos impactos sociales que esto genera. Pero también, ¿qué es lo que ha hecho Perú? Que es, de mi experiencia, lo que yo más conozco. Perú generó varios procesos, por ejemplo, de regularización. Es decir, ¿cómo abordó la minería ilegal? Abordó la minería ilegal desde un estudio técnico de impacto social, donde realmente había o no posibilidades, analizar las posibilidades, si se puede o no regularizar, y si no se puede regularizar, ¿cómo yo entonces genero tipos sancionatorios y operativos que me permiten identificar a aquellas personas que se están beneficiando de esto y suspender y parar? Pero también, ¿cómo yo le apoyo a ese minero informal que probablemente por falta de acompañamiento, por falta de capacidad o simplemente por una mala asesoría, entonces no pudo llegar a tener un verdadero derecho minero legalmente otorgado y entonces se encuentra en la ilegalidad? Y entonces de esa manera se ha manejado. Aquí en Ecuador simplemente a la minería ilegal se le ha generado procesos sancionatorios desde el lado represivo y obviamente esto lo que genera es mayor conflictividad social y tomando en cuenta que quienes desarrollan este tipo de minería son muchas veces parte de la comunidad y entonces ante un Estado que está ausente en territorio, pues entonces muchas veces la misma comunidad apoya la minería ilegal. Tenemos casos en el Napo, donde hay muchísima minería ilegal y las comunidades los protegen porque finalmente ellos dicen que les dan trabajo y que de alguna manera les ayudan a su comunidad. Entonces tenemos un Estado ausente y carente de este conocimiento y este apoyo social. Entonces la minería ilegal es un factor decisivo que tiene que abordarse, tiene que analizarse desde su contexto de impacto social para que se puedan tomar decisiones. Después tenemos también el futuro del desarrollo exploratorio versus lo político, lo que ya hablamos, ¿no? O sea, definitivamente, el Ecuador no solo tiene que desarrollar sus yacimientos en explotación, tiene que generar el desarrollo exploratorio, pero desde un ámbito técnico. El discurso no es político. Aquí no es el tema minería o agua, ambiente o agua, naturaleza o minería. No, aquí es una coexistencia. Si yo les he hablado a ustedes que la minería es parte de los sectores estratégicos que están debidamente regulados y normados en la especialidad, pues entonces no cabe estas disyuntivas. Aquí cabe la coexistencia y el desarrollo de las actividades en un marco regulatorio, en cumplimiento de obligaciones y también el respeto de derechos. De manera que no cabe lo político en estos discursos. Y aquí vale la pena decir también lo que lo dije en la entrevista. Me preguntaban qué opino de la forma en que han abordado la minería los candidatos. Y yo me he referido y he contestado de que los candidatos simplemente tienen un discurso político. ¿Por qué? Porque necesitan ganar votos, necesitan ganar adeptos para posesionarse, pero el momento en que lleguen a la realidad y cualquiera de ellos esté sentado en Carondelet y tenga que firmar el primer cheque, como yo, un tema ejemplificativo, va a regresar a ver a la minería, porque aquí hay que pagar. ¿Quién va a pagar todo el endeudamiento que tenemos con los multilaterales? El petróleo, de alguna manera, que hemos visto afectado por los precios y además comprometido a pagos de otras deudas, pues entonces tiene que ser la minería. Entonces, no podemos arriesgar este futuro exploratorio
con los temas políticos o en el caso de la consulta popular. Después de algunos años vamos a ver los efectos que va a pasar en Cuenca, ¿no? Donde el alcalde no está visualizando, no se ha informado en este sentido. Después tenemos una institucionalidad débil y descoordinada. Si tenemos entonces un ministro, que yo no sé cómo lo hace, y he estado cerca de los ministros, definitivamente el tema petrolero es un tema que les toma mucho tiempo a los ministros. Y el tema minero prácticamente queda al último. Y entonces esas prioridades se van aplazando, esas decisiones se van aplazando, donde uno tenga que estar atrás del ministro en el ascensor, subirse al carro y ciertas decisiones tengan que tomarse entre trasladarse del ministerio a otra reunión. Eso no puede ser llevado de esa manera. Eso genera una fragilidad en el manejo y en la gestión del sector minero, ¿no? Donde entonces, si no lo entendemos, si lo tomamos a la ligera, si lo tomamos y le damos muy poco tiempo a este sector prometedor, pues entonces es obvio que hay una descoordinación donde no haya una cabeza de representación del Ejecutivo, de un líder que realmente afronte y aborde la minería con sus necesidades, y entonces tampoco va a tener un representante, un ministro, que además haga frente y se siente con otros ministros, como en el caso de ambiente, porque se necesitan los permisos y licencias ambientales, y antes en agua y ahora el mismo ambiente, y decir, bueno, ¿cómo coordinamos para que entonces fluya esa inversión? Porque si el ministerio otorga, por un lado, un derecho, ese derecho, de acuerdo a la ley de minería, no puede desarrollarse, ejecutarse, si es que no cumple actos administrativos previos que se llaman, como es la obtención de la licencia ambiental y como es primero el certificado de no afectación a recursos hídricos y posteriormente lo que es la autorización de uso y aprovechamiento para temas productivos mineros, sea en exploración, sea en explotación. Entonces, si hay esa descoordinación, estas inversiones se ven frenadas. Tienen el título, pero no pueden ejecutar. Y pasan 2, 3, 4 años durmiendo el sueño de los justos en un ministerio que no sabe que esa es una prioridad. Y entonces esa descoordinación nos está tomando cuenta ahora. Después tenemos las limitaciones por pandemia, ¿no? Como me había mencionado. No pueden entonces operacionalmente los proyectos ponerse a su 100%. Y esperemos entonces que el tema de vacunación, y vemos la transversalidad, la minería totalmente es transversal a todas las actividades. Vemos el tema de salud. Si no tenemos entonces un proceso, un plan de vacunación que nos permita poder nosotros iremos teniendo esas limitaciones. ¿Por qué? Porque finalmente las empresas que están desarrollando el tema de la minería tienen que resguardar y son responsables por la salud de sus trabajadores. Entonces, seguiremos con esas limitaciones. Después tenemos las estrategias de las empresas mineras. Bueno, aquí las empresas mineras, entonces, ¿qué es lo que han generado? A pesar de que también es una tendencia mundial, que la vamos a ver también más adelante, es ellos asumir los roles, de alguna manera, estatales con sus comunidades de las áreas de influencia, para que en estos procesos entonces que ahora tenemos del tema de salud, por ejemplo, que es una problemática, como les decía, a nivel territorial y la falta de presencia estatal, pues entonces las empresas mineras han generado estrategias que permitan ellos asistir a su comunidad en estos temas y de alguna manera seguir manteniendo un vínculo, una relación amigable de diálogo y de acercamiento a estas necesidades de la comunidad, ¿no? Y aquí yo he puesto lo que corresponde al modelo Warings, que es un modelo muy interesante, que es en un yacimiento que por 14 años estuvo suspendido por un nivel de conflictividad. Y un nivel de conflictividad donde simplemente no podía entrar ni siquiera la policía porque las comunidades Shuar se oponían a que ahí se pueda desarrollar proyectos exploratorios. Sin embargo, la empresa asumió un proceso de diálogo muy interesante a través de una metodología
donde hoy por hoy esta comunidad Shuar Warins es Yawi, comunidad Shuar Yawi, es parte de un modelo de sociedad que entonces se va a ver beneficiado y entonces abrió sus puertas por esta transferencia, porque donde tienen duda la empresa está para resolver esas dudas y para de alguna manera llegar a acuerdos que beneficien a las dos partes. Entonces este modelo es un modelo único realmente en el Ecuador, un modelo sostenido que inclusive y que yo he sido testigo de esto y por eso lo nombro, porque vale la pena mencionarlo y que lo conozcan, es que ellos establecieron una metodología que ha permitido poner, digamos, como proyecto piloto a esta comunidad dentro de un proceso de consulta previa, basado en la metodología inicial de la consulta previa petrolera y que con ciertos componentes antropológicos, entonces ha permitido desarrollar esta metodología muy interesante. Entonces, el modelo Warins es bastante, digamos, innovador y piloto que definitivamente a mí me hace creer y además estar convencida de que los procesos de consulta previa no hay que tenerles miedo. Es un tema que hay que abordarlo, es un tema que se le viene a cualquier presidente o ministro que se siente a tomar decisiones en el sector minero y que tiene que abordarlo con la tranquilidad y más bien tomar en cuenta un ejemplo no solo de otros países, como el caso de Perú o Colombia, sino de este tipo de modelos que ya se los ha hecho aquí en comunidades indígenas. Después tenemos entonces el incremento de la producción minera, ¿no? Entonces ya vienen los otros proyectos, la misma producción de Mirador, la misma producción de Fruta del Norte va a empezar a incrementarse, ya ellos tienen mucho más demanda y entonces tenemos un factor decisivo de parte del gobierno y de quienes somos parte de este país, ¿no? Empujar para que haya decisiones que vamos a ver más adelante para que entonces tengamos ese incremento de producción y tengamos aquellos beneficios. Así entonces se nos presentan varios desafíos. Yo los he consolidado en 4 aspectos. El mayor desafío que yo veo de este sector para el Ecuador es la productividad y competitividad. Es decir, yo les acabo de mencionar cómo ha venido y cómo ha evolucionado la parte exploratoria y que ya tenemos consolidados entonces proyectos que empiezan a ser parte de un sector minero productivo, o sea, no solo minería, sino una minería productiva. Pero para que esa productividad alcance los niveles realmente de beneficios económicos y de desarrollo de un sector a la economía, de impacto a la economía nacional, tenemos que volvernos competitivos. El Ecuador entonces tiene un gran reto, tiene un gran desafío, porque aquí hay entonces que tomar decisiones acompañadas. Si no se toma y no se abordan estos desafíos, corremos un grave riesgo a que sigamos discutiendo esto muchos años después y sigamos lamentándonos de que en otros países vecinos ya han incrementado su inversión y realmente cómo ha contribuido la minería a su economía. Así entonces necesitamos una visión estratégica clara y a largo plazo. Mucho se habla del Plan Nacional de Desarrollo Minero. Sí, es un instrumento que desde el año 93 que yo estoy involucrada en el sector minero, existe esto y se ha mantenido el Plan Nacional porque es la hoja de ruta. Es la hoja de ruta que necesita entonces un inversionista para decir, ah, perfecto, así lo proyecta Ecuador, el desarrollo del sector, y yo quiero invertir en esas condiciones. Pero si no tenemos un ministro preparado y que conozca del sector y tenga la capacidad de sentarse y la instrucción sea, ejecute ese plan para consolidar a largo plazo las inversiones mineras, que es lo que necesitan en la seguridad, pues entonces estamos fregados. Entonces tenemos que seguir esta visión clara y a largo plazo. Después tenemos lo que viene el desarrollo de infraestructura para la explotación y la exportación, es decir, el desarrollo de la infraestructura a nivel de mina ya está desarrollado, lo estamos viendo en Fruta del Norte y Mirador.
Pero ¿qué pasa? Entonces, necesitan exportar, es decir, el desarrollo de la infraestructura desde la mina al puerto. ¿Qué necesitamos desarrollar aquí? Puentes, caminos, necesitamos, hay tren, no sé si ustedes ya han escuchado del tren multipropósito que Reinventa Ecuador junto con Corpey lo está impulsando. Bueno, yo estoy justamente trabajando con Corpey en alianza estratégica como LIDS para enfocar desde ese lado lo que corresponde al sector minero hacia el tema de clusterización, que ya lo podemos ver más adelante, y entonces necesitamos de empujar al Estado para que entonces esa infraestructura cumpla los estándares que necesita el sector minero. Yo no digo que las normas AASHTO no esté bien, pero para la minería es insuficiente. Un camino, un talud, como está visto desde el lado de la normativa técnica muy especializada minera, es un tema que debe complementarse a la normativa, ¿no? O sea, no solo complementarse con las empresas como se exige, sino el Estado ahora tiene que asumir esos compromisos y ustedes como profesionales les corresponde justamente ir más adelante, porque en el Estado, cuando uno está en el Estado, uno es proactivo, apaga incendios, pero entonces nos corresponde como sociedad ser proactivos, ir más adelante, darle las herramientas, empujando, pero obviamente para eso tenemos que exigir ese liderazgo y firmeza para abordar el sector, como ya lo expliqué anteriormente. Después tenemos el tema de la seguridad jurídica, fundamental. La seguridad jurídica es un tema de administración de justicia. Hoy por hoy, como vemos, es discrecional. Si vemos todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional y quienes la conforman, de alguna manera me han decepcionado, lo digo como abogada en libre ejercicio, porque resulta que si yo soy magistrada, yo tengo que aplicar la norma con la sana crítica, pero desde también la aplicación de la normativa. Y el sector minero está ampliamente regulado en específico, por lo tanto, no se puede anteponer un interés o una emoción o una pasión personal a una decisión que finalmente es de Estado, que es finalmente de país, ¿no? Entonces, si tenemos a Ramiro Ávila, por ejemplo, como magistrado, él tiene un concepto y es súper ambientalista, pero entonces él tiene que deponer porque esa es su creencia y está bien, no se lo critica, pero ante una posición de decisión que él tiene y de aplicación de norma constitucional, ellos tienen que velar por la aplicación de los derechos que nos corresponde a todos. Y como lo dije anteriormente, si el sector estratégico, que es parte de la minería, está regulado y aceptado por el Estado, pues entonces no se va a pretender que bajo un título y una autoridad, entonces pretenda bajo una emoción limitar ese derecho. Eso no es ético. Y entonces esa aplicación y esa administración de justicia se vuelve ampliamente discrecional y eso no puede pasar. Aquí tenemos que alinearnos a la objetividad y a la coexistencia, como vemos, como garantía de la inversión, tanto nacional como extranjera, porque el pequeño minero también invierte. Y créanme, conozco muy de cerca la pequeña minería, donde muchos bancos no les prestan, no les dan créditos a los pequeños mineros, pues y entonces empeñan la casa, el carro y todos sus haberes. Y entonces, si tenemos esta inseguridad jurídica, pues entonces las afectaciones graves que se generan y impactos socioeconómicos, diría yo, que van más allá de lo que podemos ver. Y obviamente un marco regulatorio. Un marco regulatorio no es cuestión de decir el ministerio ha sacado 20 regulaciones en minería. No, no. Tiene que ser un marco regulatorio sólido, transversalmente ejecutable. Por ejemplo, recientemente yo acabo de analizar, porque estoy asesorando en un tema de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo para actividades mineras. Y vemos un nuevo reglamento donde inclusive tiene aspectos discriminatorios. Es decir, que si fuera abogada probablemente de una comunidad, ya demandaría la inconstitucionalidad porque genera obligaciones y cumplimientos únicamente respecto de ciertos análisis
psicológicos y físicos a los trabajadores que son parte de la comunidad. Entonces, no hay un doble check, como quien dice, en la revisión de esos documentos, o donde se pretende regular lo que ya está regulado con el caso de manejo de explosivos, ¿no? Por ejemplo, veíamos destrucción de explosivos, algo que está ampliamente regulado, algo tan delicado, por ejemplo, que una destrucción de explosivos, por más caducado que está, tiene una regulación que está establecida tanto en la ley de fabricación de armas, municiones y explosivos, y además en comando conjunto. Existen procedimientos internos, existen lugares calificados para una destrucción, pero según este reglamento prácticamente le da la receta de cómo destruir en un área de operación. Y entonces es obvio, si yo ejecuto en esos términos un documento normativo, y entonces el momento que la dinamita genere alguna explosión que daña o afecta a la vaca de la comunidad y se muere, ¿qué es lo que va a pasar? La gente se va a quejar y entonces este tipo de cosas es lo que genera todos estos temas de conflictividad, ¿no? Se va haciendo una bola de nieve en ese sentido. Después tenemos lo que es el desarrollo sostenible, económico, social y ambiental. Un enfoque al valor compartido. Y esto es súper importante. Todos hablamos, todos escuchamos del desarrollo sostenible, vemos en los principios ODS, pero finalmente esto lo tiene ya que aterrizar, ¿no? Es decir, ¿cuál es la tendencia del mundo en explotación de recursos minerales? Y es que justamente hacia el tema de cuidado climático, y entonces tenemos que generar sostenibilidad en los proyectos desde el punto económico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ahora queremos dejar de utilizar combustibles fósiles, pues entonces hay producción de